Bienvenidos a un nuevo episodio de People Things, el podcast de recursos humanos que necesitabas. Hoy nos acompaña Iván Bobadilla, HR Lead en Iron Mountain. Bienvenido, Iván. Es un placer tenerte con nosotros hoy aquí. Hola Andrea, un placer y antes que nada muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar acá y pues, poder compartir con todos. Nada, siempre a ti. Hoy vamos a estar hablando sobre la experiencia del empleado, que creo que es un tema súper amplio. Y estoy segura, Iván, de que nos vas a poder contar muchísimas cosas y seguro que vamos a poder sacar muchísimas ideas que podamos implementar pues, en nuestra organización, en nuestro día a día. Y creo que van a ser unas prácticas súper chulas y además muy fáciles de aplicar porque no vamos a necesitar tampoco muchísimos recursos, ¿no? Porque creo que en este tema, ahora hablaremos más en profundidad, creo que en este tema hay algunos detalles que marcan mucho la diferencia. Totalmente. Y bueno, espero que lo que les voy a contar y la experiencia que tengo pues les pueda servir a muchos. Segurísimo que sí. Pero bueno, antes de adentrarnos en la charla, Iván, para las personas que no te conocen, sí que me gustaría que te pudieses presentar un poquito. Por supuesto, por supuesto. Mi nombre es Iván Bobadilla, yo soy colombiano, nací en la ciudad de Bucaramanga, para darles una idea, es la ciudad la quinta, sexta más grande del país. Eh, Cuando era relativamente joven me trasladé a la ciudad de Bogotá, hice mi universidad, soy administrador de empresas de profesión, recientemente terminé una maestría también en administración y bueno, realmente creo que desde el inicio de mi carrera lo que he empezado encaminado en talento humano desde mi primera experiencia. Empecé trabajando en el sector público aquí en Colombia, en algunas entidades gubernamentales como HR Analyst, haciendo un poco de todo, un poco de reclutamiento. Digamos que las posiciones que tuve, algunas estuvieron enfocadas un poco más en reclutamiento, en selección, otras en bienestar, dependiendo de la posición o de la necesidad. He trabajado en sectores como educación, transporte en este caso, tecnología y bueno, ahorita es un sector más como de logística. Y bueno, esos han sido los sectores en los que he trabajado. Y, y bueno, eso es lo que he hecho hasta ahora. En este momento estoy trabajando en Iron Mountain como HR Lead. Y bueno, aquí digamos hago un poco de todo. Es como el perfil mío, yo lo describo como un perfil generalista. Digamos que no me considero especialista como que, mira, eres especialista en Talent Acquisition. He visto un poco de eso, sí, pero entonces digamos, ese perfil me ha permitido trabajar en varios subáreas de recursos humanos. Qué bueno. Y aquí hay algo que creo que a muchos de nosotros nos ha pasado y es adentrarnos en el mundo de los recursos humanos en selección, ¿verdad? O sea, creo que lo hemos hablado en otros episodios, pero creo que es algo súper necesario y suele ser la puerta de entrada de todos. Y me resulta un poco curioso porque pensamos que hacer selección es simplemente hago una entrevista, escribo unos currículums y ya está. O sea, a día de hoy es muchísimo más que todo eso, ¿no? Totalmente. Y mira, ahorita que dices eso, creo que pues dentro de lo que hace alguien de HR, creo que ese skill de saber contratar a las personas es algo fundamental. He tenido experiencia, no me considero como experto y demás, pero creo que es un skill fundamental cuando estás en una posición de recursos humanos, por ejemplo, cuando eres un head de área o algo así. Creo que es algo fundamental para pues, atraer el mejor talento, que es una gran parte Ujú. de recursos humanos. Totalmente. Y dentro de tu carrera, Iván, ¿hay alguna experiencia que haya sido como súper clave para ti, un aprendizaje muy grande? Sí, totalmente. Mira, tengo muy claro en mente mi experiencia, como te contaba, inicialmente empecé en el sector público, en algunas entidades de Colombia como Secretaría de Educación, después Instituto de Desarrollo Urbano, Terminal de Transporte, que ahí tuve una posición más senior como jefe de talento humano, y después transicioné al sector privado. Ingresé a una compañía que se llama EPAM Systems, es una empresa americana. Desde hace tiempo Ujú. yo venía buscando dar ese cambio al sector privado y como llegué a trabajar al sector público y quería incursionar al sector privado, un ambiente multicultural. Y en esta experiencia fue muy interesante
porque ellos estaban buscando una persona como que tuviera un all-around experience en HR, efectivamente lo que te contaba ahorita, tuviera un poquito de todo, y ellos estaban llegando a Colombia y estaban buscando una persona que les ayudara como a organizar los procesos, estandarizar los procesos y hacerlos escalables y permitir que la compañía creciera proveyendo una experiencia del empleado muy buena a las personas dentro de lo que se puede, obviamente la velocidad de crecimiento. Para darte una idea, eh, cuando yo llegué a esa empresa fui la primera persona de HR en Colombia local, porque Ujú. la operación venía funcionando desde México en ese momento, y en año y medio aproximadamente ya éramos 1.200 personas. Entonces, Wow. fue un crecimiento bastante intenso y al mismo tiempo, mientras eh, organizas los procesos, tenías que ir, por ejemplo, empecé onboardeando, perdón, el Spanglish, haciendo onboarding de mucha gente, muchas personas, 30, 40 a la semana. Eh, por ejemplo, era mi primera experiencia en donde normalmente las experiencias anteriores había llegado a sitios donde los procesos estaban relativamente formados, las cosas estaban andando. En este caso, no. Yo lo describiría como una experiencia. Nunca he trabajado en una startup, pero yo creo que esto es lo más cercano a estarlo por el rápido crecimiento, porque no había muchas cosas estandarizadas, no había específicamente como procesos, políticas de recursos humanos. Entonces, estar en este ambiente en el cual habían cosas funcionando, pero faltaban muchas cosas por desarrollar, sin duda fue una experiencia fenomenal para mí, en donde pues nada, creo que en esos eventos tú desarrollas mucho creatividad, hacer cosas Ujú. desde cero, como crear un paquete de beneficios desde cero, políticas de recursos humanos, todos estos temas de compliance. Y bueno, para mí esa fue una experiencia que me hizo clic y bueno, era intensa y muy satisfactoria y me dio como muchas cosas que de pronto no había hecho antes. Me imagino eso, si ya de por sí es difícil llegar a montar cosas desde cero, si encima tienes ese volumen, ¿no? De onboardings o de un montón de tareas más, imagino lo intenso que pudo ser en ese momento, pero te llevas unos aprendizajes brutales de allí, claro. Totalmente. Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora y ahorita cuando me preguntabas, pues ha sido como la que digo, ve, esta experiencia como que me ha llevado a dicho, ha sido diferente y como ha sido un punto de inflexión en mi carrera. Qué bueno, porque se hila mucho con lo que te quería preguntar para empezar a adentrarnos en materia, que es un poco, Iván, desde tu experiencia, porque esta experiencia del empleado, ¿no? Tú ahí haciendo onboardings de 30 a 40 personas es un momento súper importante para cualquier persona que llega a la empresa. ¿Por qué esta experiencia es tan importante, sobre todo en esos momentos que comentabas, ¿no? En esos crecimientos rápidos, en el mundo startup, por ejemplo, que se ve muchísimo, aunque tú lo viviste sin ser una startup, ¿no? Pero ¿por qué esta experiencia hay que cuidarla tanto, según lo que tú has podido vivir? Ok, ok, mira, Andrea, yo creo que es fundamental hoy en día, es una de las cosas más importantes que tienen que cuidar las empresas, justo como lo mencionábamos, es la experiencia. Me voy a ir por un lado y creo que las nuevas generaciones, digamos, las nuevas generaciones, eso es lo que buscan muchas veces, como más cosas de experiencia. Obviamente, pues el salario también es importante, y otros factores, pero la juventud, por así decirlo, creo que ellos buscan experiencia, un sitio en donde se sientan bien, un sitio en donde se sientan conectados. Entonces, para mí esto es fundamental y cuando tú le das una buena experiencia a tus colaboradores, siento que ellos mismos son los promotores y empiezan ese voz a voz, ese uno a uno que yo siempre he pensado que hoy existen temas de las redes sociales y demás, pero el uno a uno o el voz a voz sigue siendo muy poderoso y desarrollando esa buena experiencia del empleado puedes atraer buenos talentos. Por ejemplo, veo que desde mi perspectiva que muchas startups están empezando, sí, de pronto tal vez no son muy conocidas, pero se toman de esta experiencia del empleado, hacen forman una muy buena reputación corporativa desde el inicio y esto les permite atraer un excelente talento de calidad, efectivamente, pues para hacer todos sus objetivos o sus metas. Ujú. Y aparte de para esta atracción de talento, ¿qué beneficios más podemos encontrar ahí? O sea,
realmente se me ocurren muchísimos, ¿vale? Pero estoy segura que puedes decirme alguno que no contemplo. Ok, te entiendo, es como beneficios específicos que ayuden a esta experiencia del empleado. No, ¿cómo ayuda? O sea, tú cuidas la experiencia del empleado y a cambio, por ejemplo, fortaleces mucho la reputación de tu marca. Pero, ¿qué más? Sí, fidelizas a esas personas porque se sienten en un ambiente cómodo, que Ok, pueden crecer, pero ¿tú has percibido algún beneficio más? beneficios que recaen sobre el lado del colaborador. Sí. Ok, ok, sí, sí, efectivamente. Creo que tener una buena experiencia del empleado es algo muy importante también porque causa más engagement dentro de la compañía. Creo que los mantiene más conectados, forma es cierta fidelidad de alguna forma. Y bueno, algo también importante aquí es el tema de la retención del talento. Sabes que pues, hoy en día las personas cambian mucho más de empleo de que lo que Ujú. pasaba hace unos 10, 20 años, que pueden cambiar cada 2 años, cada año. Si son personas que trabajan en el sector tecnología como programadores de software, cambian aún más rápido. Esa fue mi experiencia. Eh, pero creo que fidelizar el talento puede ser una buena estrategia de retención y bueno, creando una buena experiencia también. Tú puedes proveerle, dependiendo, digo que para que las personas crezcan, la compañía tiene que crecer siempre también. Entonces, si sabes formar unos buenos career path o plan de carrera, también creo que es otra ventaja que una buena experiencia del empleado pues puede darnos. Sí, yo he vivido algo bastante parecido a lo que tú comentas, sobre todo con gente quizá un poco más joven que nosotros, aunque tampoco somos viejos, ¿eh? Pero yo he percibido eso, ¿no? Necesitan sentir que su trabajo tiene un impacto, que se desarrollan, que siguen aprendiendo. Y esto antes no ocurría. Por ejemplo, yo tengo una amiga que cuando me cuenta cosas sobre lo que está ocurriendo en su empresa, yo digo, no puede ser que esto esté pasando a día de hoy, que no tengas ni un programa de onboarding, que el mismo día que tú empiezas a trabajar no tengas un ordenador, un buddy, una persona que te vaya a acompañar durante los primeros meses, pero esto sigue ocurriendo. Y pasa en España, imagino que en Colombia también esto ocurre. Claro. Y para mí es inconcebible, o sea, es imposible porque, bueno, podrás atraer a gente más mayor que se jubilará posiblemente en los próximos años, pero la gente joven no va a estar contigo mucho más de un mes o dos si no le das esta oportunidad, ¿no? De crear impacto, de crecer, de desarrollarlo, de sentir que forman parte de algo. Total, total. Ese cambio de chip, por así decirlo, generacional, es como antes era como que, bueno, los papás de uno, los abuelos, trabajé 20 años en una compañía, trabajé 10 años en una compañía, cumplo lo que tengo que hacer. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que las personas buscan significado, experiencia, algo con los que se sientan conectados y bueno, pues creo que eso es fundamental y pues nosotros como talento humano estamos en ese rol de entender cómo hacerles que atraerlos, ¿sí? Y que, digamos, retener ese talento. Sí, nosotros nos hemos convertido en la palanca de que esto cambie. De acuerdo, de acuerdo. Y luego, también bajo mi punto de vista, que es importante entender que debe tener un buen proceso de integración de un nuevo colaborador en esos primeros días. Ok. Mira, para mí desde el primer momento, incluso cuando estás fuera de la compañía, inicia la experiencia. Tuve la oportunidad como de hacer onboarding de muchas personas, de hacer este proceso de mejorarlo. Bueno, cosas importantes. eh, o sea, que la persona entienda qué es lo que debe hacer sus primeros días, qué es lo que se espera de esa persona. No sé, por ejemplo, miran, te llega un comunicado súper específico donde, mira, tienes que completar 10 módulos, hacer esto, tu hiring manager va a ser esta persona, estas van a ser las condiciones, tienes estos beneficios. La claridad de la información con que te reciben y qué se espera de ti, creo que es algo fundamental. Esto acompañado también a hacer el proceso más cómodo posible para el empleado, sí, que no sean cosas complejas ni muy
pues, como decir, bueno, aquí en Colombia decimos como ladrilludas, son como pesadas, como lentas, eh, pero bueno, es como dar esa facilidad para que no haya nada complejo de parte de él, sino que pues, se sienta de la mejor forma, que fluya el proceso. Pero lo más importante es proveer información clara que se espera de la persona, eh, integrarlo a aquellas áreas o stakeholders con los que va a estar en contacto y van a ser fundamentales pues, para su posición, para lo que sea que va a hacer. Creo que son puntos claves. Y bueno, a partir de ahí, obviamente, seguir teniendo el seguimiento de recursos humanos, cómo está su proceso y demás. Pero para mí esos son factores claves para que tenga un buen proceso de incorporación, integración a la compañía. Pero acabas de abrir otro melón, que es el justo, el cómo hacemos que esto sea continuo. Porque quizá muchas veces pecamos de eso, ¿no? De que en los primeros meses cuidamos muchísimo esa experiencia, que la persona pueda estar como en su punto más productivo cuanto antes, que empiece a rodar con nosotros, ¿no? Pero la experiencia de esta persona va a ser hasta el día que se marche. Y entonces ahí igual podemos perder un poco el norte. ¿Cómo nos aseguramos de que esta experiencia no termina después de, no sé, un onboarding de 3 meses o de 6? Ok, ok, excelente pregunta. Mira, yo creo que después, como lo que hablamos de la etapa de onboarding o de incorporación, es fundamental tener definido dentro de la empresa como un employee journey sí, Ujú. como todo el ciclo del empleado. Para esto, para mí, son fundamentales dos puntos. El primero es desde HR, tener contacto constante, por ejemplo, haciendo one-on-one periódicos específicamente con la persona, preguntándole por su proceso, cómo se siente, cómo está la relación con su hiring manager, haciendo retroalimentación sobre todo por el tema de los beneficios, ¿sí? Tener como una estructura de one-on-one que sea periódico en donde tú estés recogiendo esa información periódicamente y bueno, a partir de ahí empezar a armar como una historia laboral de la persona, y a esto no me refiero pues de pronto a la historia laboral que muchas personas conocen como que toda la documentación y demás, sino como esa información relevante de cada one-on-one, lo que, digamos, el feedback del empleado, las sensaciones, porque eso ayuda a hacer tracking, por así decirlo, de posibles riesgos de salidas, de si una persona no está contenta, de actuar digamos, en el momento justo y tal vez preventivamente. Me parece fundamental. Y a partir de ahí, creo que también es fundamental, con esa información que tenemos y ese acercamiento con los colaboradores, tener datos, analítica de datos que sean fácilmente comprensibles, que sean fácilmente visualizables y mostrarlos desde nuestra área a los stakeholders y demás como para hacer ese seguimiento, ¿sí? Muchas veces como decimos así, los business managers son muy enfocados creo que todos los negocios pasan resultados, cifras y demás, y nosotros, desde esa perspectiva, la manera de llegarles es hablarles en ese mismo idioma y pues mostrarles algo de eso, desde la experiencia del empleado. Hmm, totalmente de acuerdo. Yo creo que los datos son nuestros mejores amigos, porque mi sensación siempre ha sido la de tengo que pelear un poco para que des el valor que esto está, o sea, para que le des el valor que esto está aportando a la empresa. Y los datos no mienten, si lo hacemos bien, por supuesto, se pueden falsear, pero los datos nos ayudan mucho a mostrar ese impacto, sobre todo con personas que dentro de la compañía no hablan el mismo lenguaje que nosotros, ni entienden del todo, porque no es su campo, las implicaciones que tienen algunos de los procesos que desde People implementamos. Así que súper de acuerdo contigo, Iván. Total, total. Y bueno, creo que es una sensación que sentimos todos en algún momento, y es como, bueno, recursos humanos es como el área de pronto de documentos, asistencial que contratan y demás. eh, y pues nosotros tenemos que entrar de esa forma estratégica a- al equipo, a los diferentes stakeholders
y la forma de hacerlo pues efectivamente está en datos y creo que es la forma de entrarles, ya que ellos ven, como tú dices, la perspectiva la tienen de otra forma y está totalmente entendible pues por el área que maneja cada uno, pero Mm. totalmente de acuerdo. Y luego, Iván, ¿tienes algunas herramientas que para ti sean indispensables para poder cuidar toda esta experiencia que estábamos hablando, para recopilar datos? Hay algo que durante estos meses de People Things me ha llamado mucho la atención y es el interés que recibo de gente que quiere conocer un poco cómo los manejamos, porque la verdad es que no hemos sido el equipo, el departamento más tech del mundo. Pero sí que yo estoy notando muchas ganas de poder automatizar cosas, de poder hacer pues nuestro trabajo más fácil, entre comillas. No sé si más fácil, pero sí quizá más rápido y con menos errores humanos, gracias a la tecnología. Entonces, siempre os pregunto por esto, porque a las personas les ayuda muchísimo, porque al final, si tú no tienes idea de qué tecnología necesitas, te puedes gastar muchísimo dinero, mucho dinero, en un montón de software y a lo mejor hay uno en el mercado mucho más barato que hace todo lo que hacen esos 5 que has contratado tú, ¿no? Y siempre tengo curiosidad con cuáles son vuestros básicos de tecnología para estas cosas. Ok, ok. Bueno, efectivamente, pues como lo dices, pues es totalmente de acuerdo en la importancia de las herramientas tecnológicas en este caso. Esto va a depender mucho de, creo que del el momento de la empresa Ujú, y del tamaño de la empresa, pero creo que siempre viene bien eh, un buen HRIS que se ajuste a lo que tiene la compañía, ¿sí? Si es una empresa muy grande que tiene presupuesto, por ejemplo, un Workday puede funcionar. Si es una empresa más pequeña, por ejemplo, lo que tú dices, de pronto hay eh, nuevos software más sencillos de un presupuesto más económico que tienen unas muy buenas funcionalidades, pero esto es fundamental sobre todo para lo que hablábamos ahorita, para mantener la información conectada dentro de todo el área y tener como un histórico muy sólido, que sea una interfaz entendible, que sea fácil de llevar. Entonces, pues, fundamental, cuando se pueda, y entendiendo el estado de la compañía, sería un HRIS que se acomodara a las necesidades. Y bueno, ahorita que nombrabas el tema de tecnología, de automatización, pues bueno, creo que sin duda como recursos humanos tenemos que eh, hacer una inmersión en eso, en lo que es inteligencia artificial, automatización de procesos y demás. ¿Cómo implementamos estas estrategias? Yo, por ejemplo, por mi parte te digo, no, pues he empezado a estudiar inteligencia artificial ya desde hace un tiempo, a intentar usarlo un poco. Sé que se está usando mucho, por ejemplo, en recruitment. Estas ujú. herramientas están usando un montón y ahorran un montón de tiempo. Eh, pero creo que en esa inmersión en optimización de procesos, automatización de tareas y demás, es algo fundamental que creo que cualquier persona hoy en día de HR tiene que estar sí o sí. Si no lo está, ponerse a estudiar o estar inmerso en esos temas, porque si no, pues suena un poco duro decirlo, vamos a quedar relegados y bueno, va así. Tenemos que evolucionar o de alguna forma pues quedamos relegados. Sí, no, además yo soy de las que piensan que en unos años vamos a tener que tener al menos nociones básicas de programación. Yo lo pienso así, Totalmente. porque si no, va a ser, creo que va a ser como una barrera. Y creo que justo el foco para próximas formaciones o próximas habilidades que vamos a necesitar la gente, quizá que en unos años vamos a tener ya cierta experiencia y cierta edad también, va a ser una barrera muy grande el no tener unas nociones de poder leer una línea de código y saber aproximadamente qué es lo que hace esto. Entonces, súper en línea contigo. Yo también he estado estudiando inteligencia artificial los últimos años. Creo que, creo que es la herramienta estrella que va a ganar mucho más peso en los próximos años. Y a mí en mi día a día me ayuda mucho
a quitarme trabajo más manual, quizá que no requiere tanto mi experiencia, mis conocimientos o mi parte más humana. Y para mí, o sea, yo no podría vivir ahora mismo sin esas herramientas. Totalmente. Todo esto de automatización de respuesta de emails, todos los chatbots que uno puede hacer, incluso no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, también ahorran un montón de tiempo. Lo que no he hecho, que creo que me comentabas en otra oportunidad que nos reuníamos, es que tú sabes programar en Python, cosa que no he hecho y sí me gustaría ponerme en la tarea de entender cómo funciona la programación, más allá de que sea D#. Estuve en una empresa de tecnología, tengo muchos colegas más, pero sí, ahorita que nombras ese punto me parece algo fundamental, entender cómo funciona, al menos. Sí, no sé si poder programar sería lo que puedo hacer, pero sí que he manejado la herramienta, he hecho algunas cosillas, he escrito algunas líneas de código que han funcionado bastante bien, pero sobre todo lo que a mí me ha ayudado es a entender cómo esta herramienta me acerca los datos, cómo debo tratarlos y facilita mucho las cosas. Porque si tú tienes una herramienta comercial que te da unos datos, posiblemente tú no puedas personalizar eso, pero tú sí puedes tener una base de datos y coger un Tableau o un Power BI o algo así y trasladarte tus datos, montártelo todo personal, a qué información necesito, cómo la quiero y luego el poder trabajar tus propios dashboards para poder hablar con estas personas que decíamos que entienden un lenguaje diferente al nuestro. Lo has creado desde cero, lo vas a defender súper bien. Entonces, para mí era algo que llevaba tiempo queriendo hacer y cuando tuve la oportunidad lo hice. Y sí que me ha ayudado mucho a entender mucho más en profundidad las historias que cuentan los datos y todo lo que se puede hacer con los datos. Totalmente de acuerdo. Justo lo que hablamos ahora y bueno, no es fundamental. Y sobre todo de lo que tú decías, más allá de aprender a programar, es eh, entender cómo funciona la información y, digamos, esos conceptos le sirven a uno para aplicar en otras cosas. Entonces es genial. Sí, sí, es así totalmente, Iván. Y bueno, ya para terminar, el libro que siempre os pregunto, me gusta mucho siempre, me sorprendéis mucho además con las recomendaciones. Entonces, ¿algún libro o algún recurso que quieras compartir con nosotros? Por supuesto. Mira, creo que es muy conocido el libro, es como muy, ya lo conocemos todos, pero sin duda me parece un libro fenomenal. Es el de No Rules, de Erin Meyer y Reed Hastings. Ujú. Básicamente, pues aquí lo que hacen es como compilar cómo Netflix ha formado esa cultura de alto rendimiento, eh, todas las estrategias que han utilizado. Me parece genial. Y sobre todo, pues, bueno, para todos realmente, pero desde HR también nos ayuda a entender cómo funciona una cultura de trabajo de alto rendimiento. Y bueno, esa sería mi recomendación en cuanto a un libro que deberían leer todos, creo. Yo lo tengo pendiente. Sí que he leído trozos, pero no he tenido la oportunidad de leerlo entero. Ya me lo habéis dicho varias personas, así que sí o sí tiene que estar en mi top 5 de lecturas próximas. Es genial, te lo recomiendo. Pues nada, lo subo para cogerlo lo antes posible porque a mí me encanta la cultura de Netflix, me encanta cómo han hecho las cosas y creo que me falta leer ese libro para sacar todas las ideas posibles, la verdad. O sea, lo tengo súper pendiente. Ok, ok, bueno, apenas cuando te lo leas, nada, me encantaría hablar de temas, de muchas cosas y compartir como perspectivas, pero sí, está genial. Cuando lo lea, vamos a hacer un pequeño evento en la comunidad o algo así para Me compartir parece, ideas. me parece una idea fenomenal y estoy seguro que la gente participaría un montón en esto. Entonces seguro es una idea fenomenal. Seguro. Bueno, me acabas de dar una idea. Igual comparto en la comunidad que nos pongamos todos a leerlo, las personas que tengan ganas, y que luego vamos a hacer un pequeño debate y compartir cosas que pueden salir de ahí, cosas súper chulas. De acuerdo, de acuerdo. Ahí estaré. Genial, Iván. Pues nada, no quiero robarte más tiempo. La verdad es que ha sido un placer
Muchísimas gracias por compartir pues, tus experiencias y todos tus conocimientos con nosotros. La verdad es que yo me llevo muchas ideas y me llevo el libro que tengo que leer ya. Quizá ahora cuando terminemos me lo compro, que me llegue mañana. Y nada, de verdad que muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Genial, Andrea. Nada, pues el placer es mío, el placer es mío y bueno, muchas gracias por la invitación y nada, decirte que realmente esta iniciativa que llevan es fenomenal, te lo decía en otra ocasión, te lo manifiesto nuevamente, creo que hacía falta algo como en HR que nos uniera como comunidad, que nos ayudara a compartir experiencias y sobre todo en habla hispana también. Entonces, nada, muchas gracias y bueno, un placer estar acá. Genial, gracias a ti, Iván. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos un episodio más y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, chao, chao.